¿Qué tal, amigos de la Cuarta Transformación? Soy Ulises Yuman desde Hermosillo, Sonora. Durante los 2 primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las emisiones de dióxido de carbono se han reducido como nunca en la historia de México, y esta es una información que no solo se ha ocultado, sino que existe un engaño total por parte de la derecha y los medios tradicionales de comunicación. Seguramente te has dado cuenta que este gobierno ha sido atacado como ningún otro en temas de contaminación. Basta con poner México CO2 en Google y te saldrán noticias como emisiones de CO2 superior al promedio del G20, Suiza busca apoyar a México a reducir el CO2, otorgan a México el premio fósil del día por ser país emisor de dióxido de carbono, en Estados Unidos ven alza de costos y emisiones de CO2 si pasa reforma eléctrica, pronostican panorama dramático para México si no se reduce el CO2, y así un sinfín de noticias falsas y amarillistas. Antes que nada debes saber que la tendencia mundial en cuanto a emisiones de dióxido de carbono es a la alza. Cada año se suele contaminar más que el pasado y así ha sido siempre desde que BP tiene su registro mundial, desde 1965. Según British Petroleum, en su análisis de la revisión estadística de la energía mundial 2021, México en el 2018 ocupaba el lugar número 12 entre los países con mayor emisión de CO2, con 477 millones de toneladas. En el 2019, primer año de Andrés Manuel, México rompe su récord histórico en reducción de emisiones, con menos 3.64% respecto al año anterior. Nunca en los registros desde 1965 a la fecha se había reducido tanto las emisiones, quedando en 459 millones de toneladas. Con ello pasamos del lugar número 12 al lugar número 13, saltando a Sudáfrica. Para que te des una idea, no estábamos en esas cifras desde el 2010. Y en el 2020 ocurre un milagro en cuanto a reducciones de CO2, obviamente causado por la pandemia. México reduce sus emisiones en casi 19%, quedando en 373 millones de toneladas, dejando atrás por mucho, pero por muchísimo el récord de 3.64%. Desde el año 2001 no se había estado en esos niveles de CO2. Con ello México supera a Brasil y pasa del lugar número 13 al 14 en el que nos encontramos hoy en día. Y curiosamente esto tampoco salió en ningún noticiero. Indiscutiblemente estos 2 últimos años han sido, pero por muchísimo, los mejores en cuanto a reducción de emisiones de dióxido de carbono. Los primeros 10 países provocan el 68% de todas las toneladas de CO2. Un año de contaminantes de Estados Unidos equivalen a 12 años de México. Y uno de China equivale a 27 años de México. Entonces, ¿por qué Estados Unidos se preocupa tanto por las emisiones que puedan resultar por la reforma energética? Si a esto le sumamos que México tiene el programa de reforestación más grande del mundo, con 1.300 millones de dólares de presupuesto, en este punto del video ya debes saber que lo que en realidad ocurre detrás de estas críticas de los medios ecológicos es un golpe de estado blando.